Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los que se están viendo ahorita, están conectando. Un placer saludarlos. Yo soy la doctora Gloria Díaz, para los que no me conocen, y tengo una invitada muy especial, una amiga, Soledad Chávez. Bueno, aquí mi pequeña también está conectando. Hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, les cuento que Sole fue compañera mía de la universidad. Nosotros fuimos compañeras en psicología. Ella ya es una psicóloga más avanzada, ya casi en bachillerato de psicología. Y bueno, tiene una historia muy bonita de vida que desde que nos conocimos le dije yo, Sole, tenemos que contar esto. Tenemos que decírselo a mucha gente porque sabemos que otros se pueden identificar, pueden aprender. Y por supuesto, Sole tiene mucho que ofrecer en este tema de que yo le llamé mis padres envejecieron a este tema de hoy. Y de ahí, bueno, sé que este va a ser el primer Facebook Live de muchos con Sole, porque tiene muchísimo que compartirle a ustedes. Así que Sole, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Al contrario, mira, encantada. Para mí es un verdadero honor estar acá compartiendo con vos uno de los temas que más me apasionan y de la población que admiro tanto, que son los adultos mayores. Fíjense que, de hecho, este tema de adultos mayores es un tema tan amplio, ¿verdad? Y a veces que no queremos realmente hablar, y a veces es como una negación, digo yo, de que como si esa etapa no fuera parte de la vida, ¿verdad? Y le tenemos muchísimos tabús o mitos al tema de envejecer, y entonces las canas lo vemos como algo mal, las arruguillas también, y no está mal cuidarse, y eso te lo digo yo que trabajo en la parte estética, no está mal. El tema es desde qué plataforma yo lo hago, ¿verdad? Y siempre se lo hago ver a mis pacientes. Sole, contanos un poquito a dónde nació ese amor hacia los adultos mayores. Bueno, ¿qué te digo? En realidad creo que siempre toda mi vida he tenido como cierta afinidad por los abuelitos, como les decía yo, por cariño, ¿verdad? La relación mía con mis abuelitos. Luego cuando estuve internada también en el Calderón Guardia, estuve rodeada de adultos mayores que estaban internados. Entonces, en realidad ha habido como una conexión especial desde siempre, pero podría decirte que cuando mis papás pues empezaron a envejecer, aunque mi papá pues lo perdí muy pronto, a los 61 años, pero con mami, pues sí, fue un poquito más largo el tiempo que Dios nos las prestó, pero sufrió una enfermedad, entonces a partir de ahí y empecé a trabajar en una asociación, que es la Asociación Costarricense de Alzheimer, ASCADA, y a través de esta organización, pues igual pude tener contacto con muchísima gente adulta mayor, entonces definitivamente me doy cuenta que hay una conexión especial. Sole, ¿cómo viviste esa etapa cuando tu mamá empezó a envejecer? Porque de hecho lo hablábamos antes de iniciar este espacio. Siempre tenemos imagen de mis papás fuertes, súper capaces, que todo lo pueden, ¿verdad? Y poco a poco, mira, ay, como que ya no es tan fuerte como antes, ya no es tan independiente, ya le cuesta resolver ciertas cosas, ya tenemos que cuidarle y apoyarle en ciertas situaciones. ¿Cómo empezaste a vivir eso? Porque sé que varias personas se identifican con esto, que tal vez el envejecimiento de sus papás se les hace tan complicado. Sí, he de serte sincera que para mí fue muy difícil ese proceso porque en efecto mi mamá era un roblecito y era muy activa, muy independiente y de repente pues empezamos a ver cambios importantes en ella, ¿verdad? Entonces eh, nos damos cuenta de que algo pasaba y el empezar a verla pues ir reduciendo pues sus capacidades fue un poco difícil para mí, incluso de aceptarlo en ese momento, pero em, es un proceso que hay que ir viviendo poco a poco de aceptación, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, cuando esta etapa de envejecimiento le adicionas una enfermedad, en el caso de mi mamá, ella empezó con una demencia vascular, ¿verdad? Por no llevarse bien el azúcar y la presión alta, ¿verdad? La diabetes. Y esto pues le generó unos microinfartos y eso pues hizo todavía esa etapa, esa transición un poquito más difícil, ¿verdad? Que la que normalmente cualquier otra persona viviría con los papás, porque yo creo que verdaderamente en este momento la vejez es más bien activa, ¿verdad? Pero cuando hay una enfermedad es otro panorama completamente. Eh, no te escucho. Ahora sí, ya. Ahora Como sí. hija
Sole, ¿cómo te empezaste a ayudar a vos misma en ese proceso? Cuando decís, mira, tengo una enfermedad, mi mamá tengo que cuidarla más, ¿cómo te empezaste? Porque es difícil. ¿Quién era tu apoyo? ¿Cómo te pudiste apoyar a vos misma? ¿Qué herramientas usaste en ese momento? Bueno, en ese momento no conocía la psicología y realmente el mundo se me vino encima, para ser sincera. Y buscamos ayuda en la Asociación Costarricense de Alzheimer, que fue con la que luego pues empecé a trabajar. Y empezamos a asistir, mis hermanos y yo, a unas charlas mensuales que dan, ¿verdad? Para apoyo de familiares y cuidadores. Y a partir de ahí fue como que empecé a aprender un poquito de esto y a cómo irlo sobrellevando, ¿verdad? Ahí había profesionales de psicología, neurología, geriatría. Entonces, a través de eso y la red de apoyo entre los mismos cuidadores también es trascendental, ¿verdad? Porque te das cuenta que hay muchas otras familias, muchas otras personas viviendo lo mismo o peor que vos, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen los dos papás bajo esta condición y es mucho más fuerte, ¿verdad? De hecho, aprovecho para invitar a las personas de que no conocen estas asociaciones, que hay varias, ¿verdad? Entonces, cada, también el Ujú. GECO, que de hecho en la universidad yo la conocí con Sole porque tuvimos que hacer un trabajo de eso, y que es muy activo y que llama a una vejez bastante activa, que sigas aprendiendo, que bueno, que encontrar un nuevo propósito después de la pensión, puedes encontrar otros rumbos, porque a veces pasa que cuando los adultos mayores dejan de trabajar, sí, pero ¿qué hago? ¿Ahora qué significado hay? De hecho, la depresión empieza a darse mucho y vemos tal vez nuestros papás en esa condición, nuestros papás, abuelitos, tíos, que son adultos mayores que tal vez tienen esos picos emocionales donde no se encuentran a sí mismos porque tal vez ya no estás trabajando. Entonces, es muy interesante también y les hago la invitación a que se acerquen, ¿verdad? Como Soledad lo hizo, a estas asociaciones que a veces no conocemos porque no hay publicidad tanta ahí como en la televisión o así, sino es buscando, ¿verdad? Que te refieren y que hay muchas charlas gratuitas, muchísimos talleres de gran apoyo. Entonces, creo que es una muy buena herramienta que estás compartiéndonos para ayudarnos a nosotros pues, a pechugar, ¿verdad? En una situación como esta. Claro, así es, no hay que vivirlo solos. En la medida que recibimos ese apoyo de profesionales, el proceso se vuelve mucho más, no diría fácil, sino como más flexible, más adaptable, ¿verdad? Porque justamente es parte de lo que se nos va enseñando. Tuviste que postergar varias cosas que querías para tu vida, entre esas el estudio, de hecho por eso todavía estás estudiando, porque hace poco lo iniciaste realmente, a raíz de, bueno, cuidar a tu mamá, porque te dedicaste 100% al cuidado de tu mamá. ¿Cómo fue eso para ti, Sole? ¿Cómo tomaste esa decisión? Porque no es fácil. Estás, por un lado, bueno, voy a dejar a Soledad un ratito para dedicarme a mi mamá, ¿verdad? Y con todo el amor, no sintiéndote mal, ni culpa, ni demás, sino, ok, lo voy a disfrutar porque esta es mi presente y vos lo elegiste. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, he de decirte que fue como volver a nacer de alguna forma porque luego de un cuido de 16 años, ¿verdad? Donde había hecho pues mi vida ya estructurada de cierta forma para poder llevar el día a día, para ser mamá también, porque era mamá, soy mamá. Entonces tenía que llevar pues todos esos roles. Obviamente la parte del estudio no era posible bajo ese panorama. Y entonces, por voluntad propia, pues decido aplazar eso por amor a mi mamá. Yo siempre pensé, ¿de qué me sirven tener de repente, pues, títulos en la pared y abandonarla a ella, pues, en la etapa que más me necesita, ¿verdad? Porque en efecto, al final, pues, ella llegó a ser absolutamente dependiente. Entonces, cuando ella fallece, yo duro un año verdaderamente en lograr reconstruirme, empezar a levantar mi vida ya individual nuevamente, reencontrarme y empezar a pensar en mí otra vez, qué es lo que yo quiero. Uno de mis hermanos me dio ese apoyo invaluable, ¿verdad? Y él es el que me dice, bueno, ¿qué vas a hacer, Mari? Y entonces yo le dije, bueno, me encantaría estudiar psicología, que es lo que me apasiona, lo que de hecho en Ascada me terminé de dar cuenta qué es lo que quería hacer, porque ya yo había estudiado también publicidad y ahí pues había llevado unas psicologías
pero en realidad a partir de ahí ya yo empecé a hacer el clic, pero cuando trabajé en Ascada me di cuenta que era lo que quería. Y bueno, con el apoyo de mi hermano, de mi familia, pues yo empiezo a estudiar nuevamente psicología, llegar a, bueno, la gran mayoría, vos lo sabés, son muchachitos que vienen saliendo del colegio y ya uno pues lleva ciertos kilómetros adelante, ¿verdad? Entonces, pues fue muy emocionante. Yo de verdad me sentía como si estuviera volviendo por primera vez a la universidad. Tenía muchísimos años de no ir a un aula. Entonces fue un reto emocional, también profesional, ¿verdad? Porque es realmente lo que quería. Pero de alguna forma logré, digamos, adaptarme fácilmente porque mi hija tiene una edad parecida, entonces estaba acostumbrada a compartir, digamos, con los compañeros, con los amigos de ella, y eso fue pues lo que me autoprogramé a que iba a eso y entonces pues fue muy bonito y era muy chistoso. Yo no sé si vos te acordás que cuando entraba al principio pensaban que yo era la profesora, pero bueno, es parte de la experiencia y conforme va pasando pues me gusta más. Qué lindo eso que dijiste, porque digamos, primero quiero rescatar algunas cosas que comentaste, por ejemplo, el buscar apoyo. Tuviste la bendición de tu hermano que te apoyó muchísimo y también tu hija que te apoyó muchísimo y ahorita hasta recibes clases virtuales, ¿verdad? Que eso tal Sí, vez en unos años atrás jamás, ¿verdad? Donde ya pasaste otros retos y te sirvió muchísimo lo que viviste con tu mamá para como que afianzar, decidirte en una profesión, hasta eso, ¿verdad? Y qué lindo es haber visto ese episodio, esa situación que fue fuerte en su momento, pero para enriquecerte ahorita como profesional. exacto. Y hay algo importante que quiero rescatar acá, que es a los que son cuidadores en este momento. De repente el mundo como que se va reduciendo cada vez un poquito más, porque conforme estas enfermedades neurocognitivas, ¿verdad? Porque mi mamá después terminó con una demencia mixta. Justamente la parte personal es lo que va poco a poco reduciéndose en el tiempo. Y entonces hay muchas personas, y esto lo logré ver nuevamente en Ascada, porque yo era la que atendía el teléfono, redes sociales, y veía como muchas personas no podían ver más allá del cuidado y pensaban que después de que su ser querido fallece, ¿qué voy a hacer con mi vida, verdad? Entonces, de alguna forma, pues quiero transmitir en este momento que sí hay un después. Los excuidadores somos los sobrevivientes de estas enfermedades y que, pues bueno, tenemos derecho a seguir viviendo. Que ciertamente no hay muchos apoyos a nivel gubernamental ni de organizaciones, pero el apoyo a nivel familiar y de amigos es trascendental para que los excuidadores pues puedan retomar nuevamente su vida después de dar pues muchos años a un ser querido. Qué importante eso. De hecho, ahorita me viene a la mente el síndrome del cuidador. ¿Qué consejo puedes darle al que está viviendo ese periodo, Sole? Porque en ese momento que ellos quisieran un espacio para descansar, un espacio para no hacer nada, un espacio para poder dedicarse a ellos y que bueno, por un lado está, amo mucho a esta persona, me interesa esta persona, quiero a lo mejor, pero por otro lado me siento completamente desgastado, ¿verdad? En ese momento, ¿qué consejo práctico podrías compartirle a todos los cuidadores que nos están escuchando o que tienen amigos que son cuidadores o que en algún día van a ser cuidadores, así que apunten, porque esa información es muy valiosa? Sí, en efecto que sí. El cuidador debe cuidarse de primero para poder cuidar. Porque si nos desgastamos al punto de ya no poder o nos enfermamos, hay que pensar entonces quién va a cuidar a mi ser querido si yo me enfermo, ¿verdad? Entonces acá es muy difícil, ciertamente, y lo digo ya por experiencia, pero uno debe así tomarse esos tiempos porque es lo sano, justamente. Qué sé yo, al inicio se pueden coger 5 minutos. Y porque además, conforme la enfermedad se va complicando, como mencionaba, los tiempos se reducen. Entonces hay que obligarse. 5 minutos, ¿qué es lo que yo más disfruto? Me gusta leer, me gusta bailar, me gusta oír música o estar en contacto con la naturaleza o yo quiero sembrar. Bueno, pues entonces esos 5 minutos los voy a coger para mí. Es mi tiempo, ¿verdad? Y entonces es decir, ok, voy a hacerlo, lo voy a disfrutar, me voy a desconectar, porque es importante desconectarse. Lo ideal
es que haya una red de apoyo familiar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que si son 4 hijos, entonces que se vayan rotando. Siempre va a haber un cuidador principal, una de las personas que va a estar más horas con el paciente. Pero esa persona tiene que descansar, porque si no va a llegar el momento en que no va a dar abasto, ¿verdad? Entonces, empezamos con 5 minutos, luego 10. Y van a decir, no, es imposible. No, créanme que sí es posible. Y entonces es sacar ese ratito para mí y es pensando, yo tengo que amarme, yo tengo que cuidarme para poder seguir cuidando. Es parte del proceso, ¿verdad? Entonces es eso, podemos ir cambiando cosas. Que hoy escuché música, entonces de repente mañana voy a coger un ratito para leer. O simplemente, como hacía yo me iba al patio, yo tenía una esquinita especial donde decía yo que era como mi rinconcito con Dios, y ahí me iba a recibir viento, sol, porque uno tiene que recibir sol también, y no pensar. Simplemente era un momento de silencio que es también vital para el cuidador y para la salud mental, ¿verdad? Esto es parte si no, pues podrían terminar con alguna enfermedad también. Sí, por supuesto. De hecho, empiezas a Mm, cuidar, pero ya no desde el amor, ¿verdad? Ya entramos como a la obligación y esa línea es muy sutil. Entonces hay que cuidarse. Creo que me vino a la mente ahorita el tema de rutinas, ¿verdad? Tener como espacios, rutina, esa- incluso ese espacio, como deciste vos, como con Dios o yo con yo, ¿verdad? O mi espacio de respiro, mi rinconcito de cuidado personal, agendarlo. Bueno, a tal hora me toca y ya, no sé nada y me desconecto, descanso porque precisamente en esos espacios de no hacer nada me vuelvo a recargar para esa- poder tener esos procesos. Y eso aplica también para los que son papás de hijos pequeños, ¿verdad? Que hay momentos en que quisieras, pero estás cansado, pero esos espacios también son necesarios, ¿verdad? Para Aquí. equilibrio, como todo un equilibrio. Sole, hay algo muy importante y de hecho lamentable en nuestro país, sé que pasa en muchos otros, y es, digamos, el descuido del adulto mayor. Por ejemplo, hijos, aunque tengan varios hijos, no se organizan para cuidar de sus abuelitos, de sus papás, de sus tíos, no se organizan. Ujú, Por ejemplo, cuando yo trabajé en el hospital, me acuerdo que lo que era fin de año era lleno de adultos mayores, porque los ujú. llevaban a internar por diferentes razones, entonces para pasar la fiesta sin ellos, y eso pasa un montón, es un patrón, siempre en diciembre geriatría está llenísimo. eh, Vos ves los hogares de ancianos donde los adultos mayores están únicamente con sus necesidades básicas, ¿verdad? No hay como cariño, recreación, motivación, conexión, cuidado con la parte emocional, sino, bueno, un cuidado de que tengas tu comidita, donde dormir, ropita y listo, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de toda esta situación? ¿Qué nosotros, como ahorita que estamos reflexionando con respecto a este tema, cómo podemos nosotros colaborar a ir cambiando esta cultura? Y ojalá que las futuras generaciones tengan eso como lo son los japoneses, que honran y respetan muchísimo a sus adultos mayores. ¿Cómo nosotros podemos ser agentes de cambio con respecto a eso y romper tabús con respecto al ser un adulto mayor? Ujú. Bueno, esta parte he de decirte que a mí me entristece mucho siempre cada vez que veo esas noticias. No voy a entrar a juzgar porque yo sé que cada familia, cada caso, pues es una historia diferente y habría que, pues, analizar por qué pasa X o Y motivo, ¿verdad? Lo cierto es que los adultos mayores son personas que necesitan ser amadas, de ellos aprendemos muchísimo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Yo creo que habría que empezar desde los niños pequeñitos, escuela, colegio, empezar, digamos, a entender que en algún momento van a llegar a la vejez. Y aquí meto también la parte de la pensión, ¿verdad? Que es que está todo de alguna forma conectado, ¿verdad? Y empezar, digamos, a respetar a los adultos mayores. Es un proceso de aprendizaje que va a lo largo de los años. Vemos que ahora, pues lamentablemente tuvo que recurrirse a una ley inclusive para procurar que las personas no abandonen a los adultos mayores, lo cual pues a mí me entristece, ¿verdad? Porque en realidad eso debería ser por amor. eh, Son nuestros papás y bueno, en la medida de lo posible sabemos, como vos mencionaste, que se trabaja, que hay diferentes actividades, que hay hijos, pero bueno, justamente vuelvo a rescatar lo que es para mí clave, que es la red de apoyo. Ahora, si hablamos de que es una
un solo hijo, pues es más complicado, ¿verdad? Entonces, yo no soy pro hogar y no significa que hogar me refiero a los asilos de ancianos, ¿verdad? Más bien soy pro casa, ¿verdad? De hecho, mi mamá estuvo siempre hasta el final acá con nosotros. Lo cual no significa que de alguna forma señale los hogares de ancianos, porque, bueno, hay profesionales capacitados, pero como bien vos mencionabas, son cierta cantidad de personas para atender a tantos adultos mayores. No podemos comparar a tener el adulto mayor, nuestro ser querido, donde solo estamos atendiendo, ¿verdad? Ahí se te corta un poquito. Una diferencia sociales. Estamos en abrazos, las cosas. Sole, ahí Cuando Sole, ¿me escuchas? Se te cortó un poquito. Bueno, ahí se cortó un poquitito. Vamos a ver mientras Sole se logra conectar. Creo que parte de lo que está comentando Sole es precisamente este espacio de que empecemos a reflexionar en qué puedo yo apoyar, ¿verdad? Sin crítica, sin juicio, pero es un tema muy interesante a reflexionar. Y la población, gracias a Dios, ha estado creciendo, mejorando, la salud realmente se está mejorando muchísimo, la tecnología está mejorando, la salud está mejorando, la medicina está mejorando y por ende nuestra posibilidad de vivir más se está ampliando. Y es algo que podamos reflexionar, bueno, ¿cuál es mi actitud con respecto al adulto mayor? Y a mí que me encanta todo lo de las creencias y todo eso, bueno, ¿cuál es mi creencia cuando yo escucho la palabra vejez? O cuando yo escucho la palabra adulto mayor. Incluso es muy interesante cuando a veces incluso no nos gusta la palabra abuelito o abuelita. Si yo soy una abuelita, bueno, soy una abuelita, es como si que me dijeran mamá o me dijeran tía, es simplemente mi lugar dentro del árbol, pero a veces, ay, que no me digan abuelita o no me digan abuelito, me hace un ayayay interesante, ¿verdad? Como por nuestras creencias o nuestros tabús con respecto a lo que significa ser un adulto mayor. Entonces, es eso es lo que yo quisiera, y los que quieran comentar, nos pueden hacer consultas, bienvenidos. De hecho, este es un tema que con Sole vamos a ir ampliando, invitando a otras personas que puedan participar con nosotros. Porque realmente el tema de adulto mayor es algo que no podemos omitir, no podemos ignorar. Solo cuando puedas conectarte otra vez me avisas para darte la palabra, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la parte más importante con respecto a esto de adulto mayor. Sole, me avisas si ya puedes conectarte ahí, porque creo que ahí el internet se te desconectó un poquito. yo creo que, perdón, Si quieres, Sole, sí, 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 disculpa. quítale el video. Eh, Quítale el video y solo dejas el audio un ratito para ver si así agarra mejor la conexión. ok, perfecto, excelente. Bueno, retomando el tema, les decía que, bueno, a nivel de comparar entre un hogar de ancianos y la casa, pues lo ideal es la casa. ¿Cuándo, digamos, recurrir a un hogar de ancianos? Cuando definitivamente la familia no tiene los recursos o el tiempo para atender debidamente al adulto mayor. Entonces, ya obviamente va a estar mejor en el hogar de ancianos, porque va a tener un médico, va a tener una persona siempre, alguien que va a estar pendiente de ellos. Si ese tiempo, digamos por decirte, que se van a trabajar, que tienen que mil cosas y entonces el adulto mayor más bien pasa solito. Lo ideal más bien es que la persona no esté sola, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora en la pandemia, que ha sido una de las poblaciones más vulnerables y que de alguna forma pues son los que se les ha limitado enormemente, ¿verdad? Que no salir, que esto, el otro, y ha generado pues también la parte de depresiones y de ansiedad, ¿verdad? Entonces, la idea es darles calidad de vida, darles amor, como cualquier otra persona merece. ¿Verdad? El hecho de que tengan cierta cantidad de años no resta, ¿verdad? Y como decía, lo que logré escuchar ahora que decía la doctora, pues
la percepción de la vejez en este momento ha cambiado muchísimo. Ya ahora es una vejez activa. Y mientras más logremos estar más bien activos, eso es bueno no solo para el país, sino para la persona, ¿verdad? Digamos que hay 4 pilares del envejecimiento activo que podríamos mencionar, que está la actividad física, ¿verdad? Es muy importante que dependiendo de las capacidades que tenga cada persona, hagan ejercicios. Luego está la parte del bienestar mental que mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Que es importante para cualquier persona, pero si hablamos del envejecimiento con mucho más razón. Permiso, La participación, Sole, sí. disculpa, me están pidiendo que ponga la cámara para ver quién es la que está hablando. Ah, Entonces, te ok. la puedes poner. Ay, espero que no se pegue. Ok. Luego, la parte de la participación social. Como mencionaba hace un rato, somos seres sociales y como tanto, es importante que ellos pues, puedan compartir con amigos, con la familia, que puedan salir, ¿verdad? Por decirte, en este momento que es como tan complicado, bueno, bajo su burbujita, ¿verdad? Pueden salir a caminar un poquitito cerca de la casa. Y ahí llevaron solcito, hicieron ejercicio y compartieron. De los 3 pilares importantísimos. Y el cuarto es la alimentación. Tienen que tener una alimentación balanceada, porque entonces todo está relacionado y esto nos va a dar una mejor calidad de vida y bienestar a los adultos mayores. Me encanta y aprovecho para mandarle un saludo a Julisa Madrigal que está diciendo que tiene 3 adultos mayores en la casa y son unas reinas. Así tiene que ser. Te felicito porque realmente es un ejemplo de que, bueno, se puede llevar ese equilibrio entre una vida personal y, bueno, también darle su lugar a los adultos mayores y reconocer también su experiencia, lo que ellos, y pues obviamente vamos en cadena, los adultos mayores abrieron camino a las siguientes generaciones, así como nosotros abriremos a las que vienen. Entonces parte como de reconocer, por eso me gusta mucho eso de la cultura japonesa, que le da mucho respeto a sus adultos mayores, ¿verdad? Y ellos tienen esa parte de la honra, ¿verdad? Y incluso está bíblico, es verdad. Entonces me parece que lo hablábamos al inicio, cómo es un tema de cultura, cómo es un tema de ir, claro, de enseñarle a los niños a respetar a los adultos mayores, a aprender de ellos y demás, ¿verdad? Y escuchar la misma historia 40,000 veces, ¿verdad? Porque cada vez que el adulto mayor te cuenta esa historia, aprendes algo nuevo. Es como cuando uno lee un libro, cada vez que uno lo lee, aprende algo nuevo también. Entonces es algo como de ir concientizándonos, disfrutando, porque cada etapa es diferente, y creciendo, ampliando conciencia, digo yo, abriendo conciencia con respecto a este tema. Sole, ya se nos está acabando el tiempo y sé que este tema es riquísimo y tenemos muchísimo de qué hablar, pero me gustaría que vayas haciendo como un mensaje final para todas esas personas que tienen que cuidar a un adulto, que eligen cuidar amorosamente a un adulto mayor en su familia. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que nos están viendo? Que los aprovechen. Hay que aprovechar cada día que los tenemos porque la vida pasa tan rápido y la verdad que de repente a veces lo que pueda parecer en este momento muy difícil y lo cual es, ¿verdad? No es que no lo sea, pero si pensamos que esto es transitorio, porque realmente es así, eh, vamos a valorar cada momento y amarlos, a abrazarlos. Yo a mi mamá nunca dejé de hablarle, a pesar de que ella perdió el habla y supuestamente por su enfermedad ciertas capacidades. No subestimarlos, ellos siguen estando ahí, no hay que invisibilizarlos, son personas y que merecen ser amadas. Y eso el día de mañana, cuando ya no estén, créanme que va a ser su paz. Eso va a ser lo que los va a ayudar a salir adelante y el recuerdo más hermoso que va a quedar en el corazón, ¿verdad? Porque fue lo que se hizo con amor, con entrega y yo creo que para mí fue una de las etapas más hermosas y si me devolvieran en el tiempo y me pusieran a elegir, creo que elegiría nuevamente cuidar a mi mamá hasta el último día de su vida. Bueno, y con ese mensaje tan emotivo y tan lindo,
nos despedimos de ese conversatorio. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver este video después. Compártanselo a cualquier cuidador que ustedes vean que le puede apoyar muchísimo, y que recuerden que pueden, debajo de este video vamos a poner algunos contactos de fundaciones, de asociaciones que les pueden ayudar, porque de eso se trata esos conversatorios. No estamos solos, hay situaciones que vivimos que uno cree que está viviéndolo solo, por ejemplo, el tema de un cuidador, y para eso estamos. Si ustedes quieren que con Sole podamos conversar acerca de otro tema con respecto a adulto mayor, que es lo que a ella más le encanta y le apasiona, pueden escribirnos y podemos ampliar un poquito más. Hay pocas cosas tan valiosas como nuestra propia experiencia de cómo podemos apoyar a otra persona que está empezando en ese proceso, que quiere entenderlo, o incluso adultos mayores. Bueno, me estoy preparando para la pensión, me estoy preparando para entrar a esa edad. No tiene nada malo cumplir 65 para arriba, es una nueva etapa maravillosa. Y qué bueno, es igual como cuando yo me acuerdo cuando yo decía, Dios mío, 30, qué vieja, y ya llegué después de 30, cero vieja, ¿verdad? Eso es un número únicamente, así que incluso queremos ser una fuente de apoyo y aportar también a nuestra sociedad. Así que bueno, compartan este video y muchas gracias. Gracias, Sole, por tu tiempo. Fue un gusto compartir con vos, y bueno, buenas noches a todos. Nos vemos muy pronto y que pasen una feliz tarde, y recuerden, reflexionen acerca de eso. Ánimo a todos esos cuidadores. Y bueno, adultos mayores, los apreciamos muchísimo. Yo tengo muchos adultos mayores a lo largo de, bueno, mi vida, y que muchos han influido positivamente y son grandes maestros, así que son muy importantes para la sociedad. A veces la sociedad no se da cuenta, pero lo son. Que estén súper bien y bueno, feliz noche.